En esta ocasión abordaré el tema de los antecedentes de una investigación. Primero, antes de iniciar propiamente con el tema, me gustaría que ubicáramos el contexto metodológico en el que estamos hablando. Estamos hablando de lo que tradicionalmente se maneja como investigación cuantitativa, que en términos estrictos estaremos hablando del paradigma de investigación denominado postpositivista, que se nutre sobre todo de los aportes de Popper, y estaremos hablando que este paradigma se concreta metodológicamente en el método hipotético deductivo, que es el nombre correcto, ¿no? Y recordemos que a partir de los postulados del paradigma postpositivista, el método hipotético deductivo se caracteriza porque su objetivo central es contrastar hipótesis, ¿sí?, a nivel empírico. Entonces, partimos de teoría y esa teoría la llevamos al campo para contrastarla. Ese método tiene una serie de pasos, etapas, que en este momento no lo vamos a ver, pero quiero ubicar en la parte que nos corresponde a este tema. Sabemos que el primer paso dentro del método hipotético deductivo es la elección del tema. Después de la elección del tema viene la búsqueda de antecedentes y esta parte es absolutamente necesaria e indispensable para poder llegar a la construcción del problema de investigación. Entonces ahorita nos vamos a centrar en lo que es los antecedentes de investigación. Ya la parte de elección del tema se ha abordado en otro video comentario y se puede profundizar si se quiere en ese aspecto. Ahorita nos interesa esta cuestión de los antecedentes porque, vuelvo a insistir, es absolutamente indispensable en este paradigma, en este método, hacer una búsqueda de antecedentes para poder construir el problema de investigación. Partimos de lo básico, ¿qué es o qué son los antecedentes de investigación? Es para conceptualizar esta idea. Lo primero que tenemos que ver y lo que se denomina tradicionalmente como antecedentes de investigación sería el conjunto de investigaciones que respaldan una investigación. Si quisiéramos ser más precisos, yo me permitiría hacer esta definición. Los antecedentes de investigación son todo ese conjunto de resultados de diversas investigaciones. No estoy hablando más de investigaciones ni de toda la información que posee cada investigación, estoy hablando específicamente de los resultados de esas investigaciones, que es lo que a mí me interesa. Esos resultados de investigación se articulan bajo una lógica argumentativa, o sea, creamos un texto, un discurso a partir de esos resultados que permite justificar y establecer la necesidad de la indagación del problema de interés. En otras palabras, a partir de los resultados de las investigaciones, nosotros podemos crear un discurso que permita al lector saber por qué justificamos o planteamos como necesidad nuestro problema de investigación. En este punto me permito recordar que he estado insistiendo desde la definición inicial y con la definición que proporciono que lo que buscamos son investigaciones. Entonces, cuando yo hago búsqueda de antecedentes, tengo que reconocer que normalmente hay cuatro tipos de productos académicos que podemos encontrar. Uno son las investigaciones propiamente dicha, otros son los ensayos, otros son las propuestas o ponencias y otros son artículos de divulgación. Obviamente los artículos de divulgación que tienen como objetivo mostrar la información existente sobre un tema de manera didáctica no es de nuestro interés. Las propuestas que básicamente consisten en, a partir de un problema, establecer una propuesta de solución, tampoco es de nuestro interés. Y los ensayos donde hacemos análisis personales fundamentados teóricamente para poder discutir un tema en específico y tomar una posición al respecto, tampoco son de nuestro interés. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Investigaciones. Entonces, cuando un alumno realiza búsqueda de antecedentes, que algunos le llaman revisión bibliográfica, otros le llaman revisión de literatura, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el tipo de trabajo que nos interesa son investigaciones exclusivamente. Los demás no nos interesan, entonces no hay que tomarlos en cuenta. Ahora, en algunas ocasiones me ha pasado que algunos alumnos se conflictúan porque no saben identificar unas investigaciones, no saben si el trabajo es o no una investigación. Para responder a esto, pongo este ejemplo. Un artículo de investigación, una investigación forzosamente y casi de manera general, no totalmente, obviamente, pero casi de manera general, se nutre de esta estructura base que viene desde el estilo de publicación del APA. Estamos hablando con estas cuatro siglas IMRC, o algunos prefieren IMRD, que estaremos hablando de esta estructura que tendría el artículo de investigación, una introducción, un método, un apartado de resultados y un apartado de conclusiones, o en su defecto, introducción, método, resultados y discusión de resultados. Voy a poner un ejemplo para especificar y este ejemplo inclusive lo tomo particularmente del resumen.
En el resumen de una investigación, de un artículo, veríamos estos apartados y desde ahí sabemos si es o no una investigación y por lo tanto puede ser susceptible de convertirse en antecedente de mi propia investigación. En este ejemplo que se llama validación psicométrica de una versión reformulada de la escala de sentido de coherencia de 13 ítems, SOC 13, en una población estudiantil mexicana, es un artículo que publiqué en la revista de estudios gerenciales y de emprendedores de una editorial ecuatoriana. En este artículo voy a tratar de plantear a partir del resumen los cuatro componentes. En este primer paso estamos hablando del componente uno que sea la introducción. Esto forzosamente, ¿qué implica? Que inicialmente tengamos que poner el objetivo, ¿sí? A algunos le podemos agregar elementos que van en el artículo en extenso, como serían los referentes teóricos o serían los antecedentes de investigación, pero por lo mínimo tiene que haber un objetivo. Si ustedes se fijan en este apartado que pongo que es parte del resumen de esta investigación, planteo claramente cuál es el objetivo. ¿Sí? La presente investigación tiene como objetivo central obtener evidencias de validez y confiabilidad que respalden el uso de una versión reformulada de la escala de sentido de coherencia de 13 ítems. Posteriormente pasamos a la segunda letra, que es la M, que se refiere al método. Aquí va forzosamente y es casi obligatorio, tenemos que hablar del tipo de estudio que hacemos, tenemos que hablar del instrumento que utilizamos y tenemos que hablar de la población. Si ustedes se fijan aquí, claramente estoy desglosando los tres componentes. Lo repito, para el logro de este objetivo se llevó a cabo un estudio instrumental. Ya va en esa parte el tipo de estudio. Mediante la aplicación de una versión reformulada de la escala de sentido de coherencia 13IT, va el instrumento de investigación que se realizó a 250 alumnos de educación superior de la ciudad de Durango. Va la población, la muestra del universo, en pocas palabras, los participantes con los que se trabajó. Esto es forzoso y tiene que ir, si es artículo de investigación, tiene que aparecer esto, ¿no? Luego viene la R de resultados. Y aquí yo planteo cómo realizo el análisis factorial, los resultados que me da el análisis factorial confirmatorio y la confiabilidad que obtengo de la versión final que obtuve de este instrumento. Y termino con el apartado de conclusiones, haciendo alusión a los resultados y lo que significa este tipo de resultados. Esta es una estructura base que en mayor o menor medida van a compartir todos los artículos de investigación. Entonces, esto encontrarán ustedes en un trabajo que diga que es investigación. Si no tiene estos cuatro apartados de una u otra manera, en mayor o menor medida, no es investigación. Entonces, para dejarlo claro. Ahora, hay otro punto que me interesa discutir en este video que estoy haciendo sobre antecedentes de investigación, que aclaro también que en este video estoy trabajando o intento trabajar eminentemente lo conceptual. O sea, no voy a ver lo procedimental. En otro video posterior, espero tener tiempo y oportunidad, hablaré del procedimiento para hacer una búsqueda de antecedentes de investigación. En esta ocasión voy a lo conceptual. Y siguiendo con la línea conceptual, ya definimos lo que son los antecedentes, también hay que hacer una diferenciación. ¿Son antecedentes o es estado del arte? Este término estado del arte se ha empezado a popularizar y alguna gente habla de estado de la cuestión, estado del conocimiento, como sinónimos y los manejan indistintamente, pero el problema no es el manejo, el problema es que los confunden con antecedentes de investigación. Aquí en la diapositiva ustedes podrán ver en el extremo izquierdo cómo hay un autor, no, o sea, no puse el nombre, pero obviamente está disponible en internet, que habla de lo que es el estado del arte y maneja cuatro aspectos del estado del arte. Un error garrafal. Esos cuatro aspectos son de antecedentes de investigación, de la búsqueda de antecedentes de investigación, no un estado del arte, porque son cosas diferentes. ¿Y cómo vamos a determinar entonces qué es una cosa y qué es la otra? Uno, vamos a dejar claro, el estado del arte, el estado de la cuestión o el estado del conocimiento, como ustedes le quieran denominar, es una caracterización global de todo un campo de estudio, de un tema de estudio. Y como caracterización global puede incluir diferentes indicadores. A algunos les interesa incluir indicadores como qué tipo de población se aplica, qué instrumentos se han aplicado, qué tipo de variables se han indagado, ¿sí? Qué metodologías se han utilizado. Y se hacen diferentes tipos de análisis a partir de eso. Pero el objetivo es una caracterización general. Al ser una caracterización general, sobre todo tiene ese carácter de exhaustividad en esa búsqueda general que hacemos. Les pongo aquí el ejemplo, ustedes lo pueden consultar, es un estado de la cuestión, un estado del arte que yo mismo elaboré. He elaborado tres durante el transcurso de mis trabajos y este fue uno de los primeros que elaboré.
se llama Estrés académico, un estado de la cuestión, está disponible en la red. Ustedes pueden darse cuenta ahí que yo abordo el estrés académico y ¿qué hago? Pues abordar los componentes del estrés, ver qué se ha investigado de cada uno, ver cómo se ha relacionado con variables sociodemográficas, ver cómo se ha relacionado con variables psicológicas, ver cómo se ha relacionado con variables educativas. Si ustedes se fijan, no me centro en algo en particular, sino planteo todo el campo que está en ese momento presente en relación al tema del estrés. ¿Y qué pasa en el caso de los antecedentes? Pongo un ejemplo aquí, ustedes lo pueden consultar, lo acabo de publicar hace poco. Este es un artículo de investigación que se llama Escala de Felicidad Subjetiva, Análisis de sus propiedades psicométricas. Aquí este artículo que lo publico en una revista que se llama Psicología de la Universidad de San Buenaventura de Colombia, ustedes podrán ver cómo presento los antecedentes. No estoy abordando el campo general de la felicidad, ¿sí? No estoy diciendo con todas las variables que se relaciona a felicidad, ¿sí? No estoy diciendo si está presente o no, o cuál es el nivel de prevalencia de la felicidad. Esos datos existen, sí existen, pero no me interesan, porque mi tema es las propiedades psicométricas de la escala. Entonces, ¿qué hago yo? Mi búsqueda es focalizada, específica, y a partir de los resultados que yo tengo, de dónde se ha aplicado y analizado sus propiedades psicométricas, yo establezco un discurso donde yo voy a plantear cuáles son las necesidades o problemas que hay en relación a este tema en particular. Y al identificar que hay un problema en relación con uno de los ítems que componen esta escala, de ahí me permite a mí justificar y plantear como necesidad mi estudio donde yo intento comparar la escala con 4 ítems y la escala con 3 ítems para demostrar, esa era mi hipótesis, de que una escala de 3 ítems es más pertinente para medir la felicidad tomando como en cuenta este instrumento. Entonces, bajo esta lógica, dejamos claro que el estado del arte, el estado de la cuestión es general, es todo el campo de estudio, es muy exhaustivo que tenemos que hacerlo, porque luego de repente a cualquier cosa le llamamos estado del arte o estado de la cuestión. No, el estado del arte es exhaustivo y caracteriza todo el campo de estudio y todo lo que se ha trabajado. Cuando vamos a la búsqueda de antecedentes, no, esa es una búsqueda focalizada. Una búsqueda focalizada que puede ser a partir de la idea que yo tengo de lo que quiero investigar, de mi tema. Entonces yo hago un recorte y no indago todo lo que hay, indago lo específico que hay y sobre eso específico es que yo construyo mi discurso sustantivo para justificar y establecer la necesidad de que yo estudie este problema de investigación y de que es un problema de investigación. Entonces, esa es la diferencia esencial. Pueden consultar los dos ejemplos si tienen alguna duda de cómo está planteado esto. Ahora, ¿para qué se realiza una búsqueda de antecedentes? Esta es una pregunta básica, ¿sí? Primero, porque tenemos que entender que el conocimiento es acumulativo. O sea, recuerdo aquí exactamente, quiero plantear el ejemplo con Isaac Newton. ¿Sí? Mucha gente se ha ido con la idea errónea, ¿sí? Que nos han vendido de que de repente Isaac Newton estaba sentado bajo un árbol de manzanas, se le cayó una manzana y de repente se puso a analizar y dijo, esto es la ley de la gravedad. Eso es una versión errónea de lo que es la ciencia, es una versión que está muy mal planteada y que de entrada no es cierto, ¿va? Entonces, ¿qué sí es cierto? Lo que es cierto, y voy a retomar aquí una frase que mismo Isaac Newton dijo, si he ido tan lejos, si he llegado tan lejos, es porque voy en hombros de gigantes. ¿A qué me refiero con esto y a qué se refería Isaac Newton? Que lo que él construyó, lo que él hizo, no es porque él se le ocurrió de la noche a la mañana inventarlo, es porque él tomó como base los conocimientos previos que había. Al tomar como base los conocimientos previos, él pudo tomar esos conocimientos e ir más allá de esos conocimientos. O sea, le sirven como escalón para avanzar más, le sirven como trampolín para avanzar más e ir más hacia adelante. Esta es la idea del conocimiento científico. El conocimiento científico es acumulativo. Tiene inflexiones cuando hacemos cambios de paradigma o cambios de teorías, pero en general es acumulativo. Entonces, esto es lo que hace obligatorio que yo busque antecedentes. Si no, ¿para qué voy a buscar investigar cosas que ya se investigaron? Un alumno en alguna ocasión se molestó cuando me planteó, dice, yo quiero ver si los niños aprenden igual con material concreto o con fotografías del material concreto. Y le dije yo, ¿para qué quieres estudiar eso? Si en la década de los 70 ya Piaget demostró que no es lo mismo. Entonces, ¿él qué estaba haciendo? Tratando de investigar lo que ya está investigado. O sea, él no toma en cuenta hasta qué momento estaba la información al respecto, qué se había investigado hasta ese momento, para saber que
a partir de lo que se ha investigado, es que seguimos nosotros adelante avanzando en el campo de estudio y tratando de construir algo más que complemente lo que ya existe. Y entonces esto es algo que no debemos perder de vista. Ahora, eso es en lo general. En lo particular sí quiero hacer unas precisiones. ¿Para qué hacemos búsqueda de antecedentes? Primero, ya lo había dicho en la definición que di y lo vuelvo a reiterar. La búsqueda de antecedentes para justificar y establecer la necesidad de indagación del problema. Si a mí no me sirve nada que ustedes me hagan un apartado de antecedentes de investigación y me digan, se ha estudiado mucho a los maestros de educación primaria, se ha estudiado mucho la variable autoeficacia, se ha estudiado en relación con el rendimiento académico y por eso yo al final decido estudiar la autoeficacia con neuroticismo. Y digo, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Si el discurso que ustedes me agregan, el apartado que ustedes me agregan de búsqueda de antecedentes, por lógica, ¿sí? No me deriva en el problema, o sea, no me lleva de manera automática a plantear el problema, están mal hechos los antecedentes. Los antecedentes deben de ser estructurados de tal manera que no solamente identifique las inconsistencias o los problemas o las contradicciones, sino que me lleve a plantear la necesidad de por qué de todo lo que yo podía haber estudiado, estoy estudiando en particular esto. O sea, esto tiene que ver con la pertinencia dentro del contexto del campo de estudio y esa pertinencia la obtenemos a partir de ver qué antecedentes de investigación hay sobre mi tema. Ahora, eso es en lo general, en lo específico. ¿Sí? Tenemos que ver que la búsqueda de antecedentes también nos permite ver qué es lo que no se ha estudiado previamente, las lagunas, ¿sí? Los vacíos que hay en el campo de estudio y que de una u otra manera, por lógica, podemos trabajarlos, ¿no? Claro, siempre atendiendo a que lo que yo busco es una relación lógica o teórica que tenga ese carácter. No es lo que a mí se me ocurre de la noche a la mañana. A partir del análisis de antecedentes, yo puedo determinar cómo puedo ampliar la discusión teórica del campo y entonces puedo decidir integrar nuevas variables a la discusión. También tenemos que podemos revisar en los antecedentes lo que se ha estudiado previamente, pero no hay resultados concluyentes. Cuando no hay resultados concluyentes, quiere decir que hay contradicciones. O sea, unos me dicen una cosa y los otros me dicen lo contrario. Les pongo el ejemplo. Yo reviso unos estudios sobre el estrés académico y la variable sexo y me dicen, las mujeres tienen más estrés. Reviso otros estudios y me dicen, no es cierto, los dos tienen el mismo nivel de estrés. Y de reviso otro estudio acá suelto que dice que los hombres son los que tienen más estrés. A eso le llamamos resultados contradictorios, a eso le llamamos resultados no concluyentes. A partir de eso, yo planteo una posible hipótesis de qué puede estar sucediendo. Y es cuando se justifica mi estudio a partir de esto. Y se justifica mi problema de investigación. Por otro lado, la búsqueda de antecedentes nos permite establecer qué es necesario estudiar para el avance teórico y empírico del campo. O sea, los campos de estudio tienen su propia dinámica, van avanzando, hay cambios. ¿Sí? Tuvimos una época en que dentro de la psicología el discurso fue en la psicología conductista y se fueron ampliando y pues surgieron tantos enfoques de tipo conductista. ¿Qué pasa cuando entramos a la psicología cognitiva? Se empezó a explorar mucho los procesos mentales, los procesos cognitivos de los sujetos. Se crearon conceptos, se crearon objetos de investigación, se empezó a diversificar. Hablábamos de los procesos de conceptualización como hablábamos de autorregulación y de otras variables. Pero ¿qué pasa? Que de repente esa dinámica del propio campo nos dice que esto no es suficiente. Se empieza a discutir por autores y por gente que no es suficiente los procesos cognitivos entendidos de manera aislada del contexto. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a surgir la necesidad de estudiar cómo las relaciones sociales o interpersonales influyen en los procesos cognitivos. Y empiezan a surgir las teorías emergentes como cognición distribuida, cognición situacional o cognición social, por mencionar algunas. Entonces, los campos tienen su propia dinámica que nos dicen hacia dónde van. Y entonces esto nos ayuda, si yo realmente quiero investigar algo y si que yo investigue, quiero que sea un aporte, pues tengo que meterme en la dinámica del campo, tengo que meterme en su corriente, cómo va caminando, cómo va navegando ese tema, para entonces lo que yo aporte sea pertinente al momento del campo de estudio, a lo que el campo de estudio requiere, y eso nos ayuda a establecer, ¿sí? Que lo que yo investigue va a ayudar al campo de estudio, va a ayudar a la contrastación de teoría, va a ayudar a la acumulación de datos empíricos. ¿Sí? Con esto termino. Les pongo mi correo a su disposición por si hay alguna duda o comentario que quisieran hacer. Son bienvenidos. Gracias.